Bueno, Sí, sí, entonces el tema de la capacitación en el sistema de comando de incidentes, si bien está en estos cursos que son los propios del curso oficial del sistema de comando de incidentes, que es de la USAID, eh, también uno puede empezar a buscarlos y armarlos, ¿no? Eh, el formato del curso de básico es este, después hay cursos que ya tienen que ver un poco más con lo específico, pero la clave es tener un plan de formación y poder hacerlo en conjunto y empezar a buscar esas herramientas que digan, bueno, ahora le voy a pedir a Defensa Civil que planteemos un trabajo con tomadores de decisión, ¿no? Algo que nos falta, y nos falta en todos lados, ¿no? Y nosotros en Defensa Civil, en salud, nos pasa lo mismo, y a veces uno tiene que tener otras herramientas que van con el liderazgo, con la formación, con las habilidades no técnicas o habilidades blandas, le llaman otros, ¿no? Para lo que es la gestión de la emergencia. La cuarta fase tiene que ver con la implementación, ¿no? de lo que es el sistema de comando de incidentes y tiene que ver con esta puesta en escenario, establecer indicadores, monitorearlo, ¿no? Cuando lo implementamos o inclusive en esos simulacros y en esas simulaciones que nos sirvan solamente como un show que hacemos para que nos quede bonito y nos quede bien. eh, y eso está bien porque uno lo necesita, pero también tenemos que evaluar nuestro plan de respuesta, ¿no? El simulacro tiene que ser un plan de respuesta. Así, bueno, ¿qué evalúo en ese simulacro? Mi plan de respuesta. Nosotros organizamos un plan de respuesta frente a, no sé, un incendio forestal o un incidente con víctimas múltiples o un tornado en la ciudad. Y bueno, planifiquemos ese tornado en la ciudad, a ver cómo respondemos y veamos a ver si el plan eh, es correcto, si tiene fallas, siempre va a tener cosas para modificar, ¿no? Entonces me parece que es importante eso. La fase quinta tiene que ver con la consolidación del plan, que tiene que ver con establecer quién va a mandar en ese lugar, después vamos a hablar del mando unificado, eh, que todos conozcan la herramienta y todas lo puedan practicar y todas las instituciones puedan desarrollarlo, ¿no? Y después, obviamente, con avances tecnológicos y todo lo que es la movilización. Un poco el sistema de comando de incidente es una cadena que no se corta nunca, que tiene que ver con la planificación de los eventos, con la organización de la respuesta, con la formación permanente, con el uso racional del equipamiento y el uso compartido del equipamiento, con la ejercitación del plan con la corrección, ¿no? Si algo que nosotros aprendimos desde hace mucho, yo además de esto dirijo un hospital de simulación clínica y la simulación nos ha llevado no solamente a una forma distinta de formar, sino una distinta forma de aprender, ¿no? Que tiene que ver con aprender sobre el error, ¿no? De entender que nos podemos equivocar, pero que tenemos que ser conscientes de que nos podemos equivocar. Y cuando somos conscientes de que nos podemos equivocar, eso nos muestra las fallas que tenemos que corregir, las cosas que tenemos que corregir antes de que nos pase en la escena. Y en el escenario después también lo tenemos que corregir, ¿no? Tenemos que corregirlo, tenemos que evaluar, tenemos que modificarlo, para que siempre apuntemos a trabajar sobre las mejores prácticas, ¿no? de la respuesta a la emergencia, desde cualquier punto, ¿eh? Punto de seguridad, punto de salud, que tiene que ver a veces con la atención de las víctimas, punto de bomberos, que tiene que ver con todo lo que es la búsqueda, el rescate, el control de la situación. Bueno, todas esas cosas hay que evaluarlas, hay que corregirlas, hay que mejorarlas siempre, ¿no? Y saber que podemos equivocarnos. Eh, Nosotros que gestionamos muchos años en emergencia decimos, ¿cuál es el problema de darse cuenta que nos equivocamos? Digo, si vos te das cuenta que te equivocamos, tenés que Chao, te nos vemos. equivocaste, te equivocaste, tenés que cambiar de estrategia, ¿no? Digo, si no seguís con la cabeza, no, como yo soy el jefe, mando y esta es la dirección ¿Eh? del evento y sigo con ese Vamos lado. por el Creo que el buen camino. micrófono prendido. Daniel me parece que tiene. Sí, eh, Daniel, No, ya a lo ver, hace. Daniel, Daniel Fonseca. Ahí está. Eh, Creo que el tema del trabajo sobre el error creo que es clave, porque nos permite darnos cuenta y cambiar de estrategia. Digo, yo tomé un camino en la emergencia, bueno, no me está yendo bien, hay problemática, bueno, tengo que cambiar de estrategia y cuál es el problema.
¿no? Y después evaluarlo, decir, bueno, ¿por qué tomé esta decisión que no debería haber tomado? Bueno, son cosas que uno tiene que corregirlas, tiene que aprender de eso, aprender desde el error, ¿no? Decir, bueno, nos equivocamos, modifiquemos, o en qué nos formamos. Nos ha pasado muchas veces en los simulacros, ¿no? Decir, viste, el de salud, como cuando estricábamos, ¿no? Cuando poníamos tabla y collar a todos los pacientes, decía, ¿viste cómo estricó el paciente? Un desastre, que yo quedaba en la anécdota. En lugar de decir, no, che, mira, lo hizo mal, tenemos que formarlo para que lo haga bien, ¿no? Tenemos que capacitarlo para que lo haga bien, ¿no? Bueno, de eso se trata un poco el trabajo sobre la formación y sobre la estrategia del error. El segundo capítulo, pues me tocó hacer los dos capítulos, el primero que es la introducción, y ahora los principios, algunos principios del sistema de comando de incidente, aquellos que hicieron algún curso lo vieron, lo deben haber visto, pero bueno, algunos principios que permiten un poco el despliegue rápido y coordinado cuando decimos, bueno, ¿cómo lo implementamos el sistema de comando de incidente? Bueno, hay algunas políticas que tienen que ver con estos procedimientos y con algunos acuerdos que se hacen en esa cobertura, ¿no? Esos principios tienen que ver con estos, yo voy a ir pasando uno por uno. El primero es una estandarización que tiene que ver con una terminología común, con salir del tema de meterle códigos a todos. Todas las instituciones manejamos códigos distintos, pero a veces cuando nos desplegamos en forma internacional, nos ha pasado que la codificación termina siendo un caos, ¿no? Eh, Cuando se armaron los equipos MT, los equipos MT en salud son como los USAR en bomberos, ¿no? Son equipos médicos y técnicos de emergencia que se arman con principios básicos, estandarización, y se arman después de lo que fue el terremoto de Haití, viendo que el terremoto de Haití fue un caos, el terremoto y fue un caos la cobertura por las distintas organizaciones, manejando todas terminologías distintas, códigos distintos, procedimientos distintos, a tal punto que no solamente retrasan lo que es la cobertura, sino que también trajo algunos problemas importantes, ¿no? Como por ejemplo, que Haití tuvo cólera y no había cólera en Haití, entonces se entiende que el cólera llegó por los equipos de respuesta, ¿no? Eh, entonces generó caos adicional a lo que había sido el terremoto. Bueno, un montón de cosas que nos pasan en esto de no tener estandarización, y el principio primero tenía que ver con la terminología común, ¿no? Decir, mira, si es una inundación, hablemos de inundación, si hay una persona fallecida, hablemos de persona fallecida, si hay un herido grave, de herido grave, y no le metamos un código porque el resto no lo entiende, ¿no? Lo mismo que para aquellos espacios, aquellos lugares que tenemos que identificar dónde van, ¿no? Hay un ejemplo sencillo de lo que es el MT, que puede ser los equipos médicos y técnicos de emergencia, que es lo que se usa, pero también MT en algunos lados es la transferencia de dinero por correo electrónico, ¿no? O el código en el aeropuerto. Entonces termina siendo un montón de codificaciones distintas en base a los países. Se busca que las instituciones tengan el mismo estándar de, de nombramiento de cada uno de los incidentes. Por otro lado, es el mando, ¿no? Eh, y ahí tenemos que aprender, todo escenario tiene que tener alguien que mande, alguien que lidere, tenemos que responder a ese mando. Y no importa si vos sos de salud, sos de bomberos, sos de defensa civil, eh, ese mando que puede ser un mando unificado, ¿no? Como en muchos lugares se utiliza y sirve porque hay una planificación conjunta, se establecen, a veces cambia el mando de acuerdo al operacional puntualmente del momento, ¿no? Quizás primero la evacuación, después la puesta en refugio, bueno, depende del tipo de incidente. Sirve mucho el mando unificado, pero siempre hay que establecer un mando y siempre alguien tiene que comandar ese escenario. No podemos actuar por instinto, no podemos actuar por lo que creemos, las instituciones que hacemos o que sabemos hacer. No importa si sos médico, si sos bombero, si sos el médico más importante de la ciudad, no importa. Vos tenés que establecer si el que manda es el director de defensa civil, bueno, manda el director de defensa civil y yo tengo que tener disciplina operativa hacia eso, ¿no? Y ponerme al mando del director de defensa civil. Luego del tema de entender que tiene que haber un mando y establecer quién va a ser el mando en base a mis instituciones, los incidentes tienen que tener un plan, ¿no? Y este plan de acción del incidente que uno habla siempre, digo, alguien tiene que estar planificando
cómo va a ser la respuesta del incidente, cuáles van a ser las tácticas de acuerdo al momento, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de esas famosas acciones de la respuesta que tiene que ver con la etapa de control, la etapa de búsqueda y rescate, la de seguridad, la atención de las víctimas, bueno, las acciones que tiene que ver con la respuesta, pero eso me tiene que dar objetivos, ¿no? Esos objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que tener responsables, tienen que tener un periodo de tiempo, ¿no? En función del incidente que estamos gestionando, ¿no? Con las prioridades que obviamente están ahí, que es la seguridad, primero la seguridad siempre de los trabajadores y de los intervinientes, la estabilización del incidente, lograr estabilizar el incidente y la preservación de vidas. Cuando nosotros hablamos de comité de emergencias, y en esto que tiene que ver con la planificación, que muchas veces va entrelazado y va de las manos, decimos que ese periodo de crisis no me debería durar más de 24 horas, ¿no? Un incidente importante, eh, ese periodo de crisis que tiene que ver con la puesta en refugio, las víctimas, la estabilización del incidente, decir, bueno, hasta acá llegó lo peor, ahora tengo que empezar a crecer, no debería pasarme las 24 horas. Y eso tiene que ver con planificación, ni más ni menos con planificación y saber cuál es el rol de cada uno de lo que tenemos que hacer. Y ni más ni menos que es eso, ¿no? Es todos los objetivos, las estrategias, las tácticas que tiene que tener el plan, que tiene que decir, bueno, qué queremos hacer, quién es el responsable de hacerlo, cómo nos vamos a comunicar entre nosotros para ver si eso lo hicimos o para ver si estamos bien también, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento si alguien se lesiona y cómo vamos a hacer esa actividad, ¿no? Y fíjese que está en el cuarto punto, que es cuál es el procedimiento si alguien se lesiona. Cuando uno habla por las instituciones, nos damos cuenta que de eso tenemos un poco escrito, ¿no? Después del COVID empezamos a trabajar sobre eh, quién cuida a los que cuidan, ¿no? Pero la realidad es que no siempre lo tenemos organizada esa área. Hay una descripción de esto que hablábamos, ¿no? Decir, bueno, los objetivos que se tienen que declarar, obviamente, expresar claramente, qué queremos lograr, tienen que ser alcanzables, tienen que ser específicos, tienen que tener la posibilidad de evaluarlos, ¿no? De decir, bueno, a ver si lo cumplí o no lo cumplí. Las estrategias que pueden ser más de una por objetivo, ¿no? Porque yo me pongo un objetivo general y decir, bueno, eso puede tener una estrategia puede tener dos, tres, cuatro estrategias, lo mismo, ¿no? Tiene que ser relacionada al objetivo y tiene que tener quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, aparece el tema de los recursos, ¿no? E inclusive ahí nos sale también cuáles son, cuando nosotros armamos el plan de respuesta, ahí nos damos cuenta de las cosas que nos faltan muchas veces. Cuando uno en el plan de emergencia dice no piensa solamente en la vulnerabilidad de la población, sino piensa también en la vulnerabilidad de las instituciones, qué son los recursos que nos faltan, qué no tenemos, qué tenemos que pedir afuera, bueno. Y obviamente la organización puntualmente de ese periodo operacional, ¿no? ¿Quién lo va a mandar? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién va a controlar que se cumplan los objetivos? Y esa sería un poco la estructura de mi famoso incidente, ¿no? Cuando uno dice, uy, perdón, me fui para arriba. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo es la estructura de mi incidente? Los objetivos y las estrategias me permiten armarlo. Y algo que plantea el sistema de comando de incidente me parece que es bastante interesante es cómo establecer el control de esos objetivos, ¿no? ¿Cuál es el alcance de control o cómo establecemos el control de esos objetivos? Muchas veces nos ha pasado, no a veces hace autorreferencia, pero bueno, autorreferencia a veces de los errores, ¿no? Digo, yo cuando organizaba allá hace muchos años el operativo Sol, a veces tenía 350 personas a cargo, ¿no? Decía, mira, es imposible tener 350 personas a cargo y poder controlar que todos hagan todo, ¿no? En un evento multitudinario, supongamos una inundación, un tornado, eh, es complejo, porque aunque parezca medio sanguinario, digo, si vos tenés que elegir un incidente con víctimas múltiples, y yo prefiero un choque de micro, ¿no? Es decir, no, estamos eligiendo lo peor, ¿no? Es decir, bueno, de las cosas peores, yo prefiero un choque de micro, ¿por qué? Porque tenés 40, 50 heridos ahí en ese lugar, ¿no? En un mismo lugar, con lo cual vos con tus dos, tres, una ambulancia, relás con dos, tres camiones de bomberos los tenés ahí, con dos, tres patrulleros los tenés todos ahí, y entre eso organizás, ¿no? Harás triage,
era la medida salvadora, derivadas al hospital, pero tenés todas las víctimas ahí. Te agarra un tornado y tenés esas mismas víctimas en toda la ciudad, ¿no? Sobrecarga en las comunicaciones, caos en la población, ex- miles de llamados que no los puedes responder porque ahí sí los recursos no te dan ni de casualidad. Dice, bueno, en la inundación te pasa lo mismo, ¿no? O en un evento meteorológico extremo. Entonces, sí, bueno, ¿cómo yo logro saber si esos objetivos que puse los puedo controlar? Bueno, ahí los americanos hicieron una apuesta que es decir, bueno, uno no debería tener más de 7 subordinados, entre 3 y 7, y lo ideal sería 5, porque eso a vos te permite escalar. Decir, bueno, yo tengo 5 personas responsables, no sé, que los mandé a evacuar 5 áreas distintas de una población. Ahora esos 5 pueden tener otras 5, y esos otras 5, y esos otras 5, y de esa forma yo cuando tengo que pensar a ver si cumplí con los objetivos, tengo 5 llamados nada más. No tengo 300 llamados. Tengo 5 y esa persona buscará con sus otros 5, y eso nos permite identificar primero si se cumplieron los objetivos, si están seguros, si están trabajando seguros, si les faltan recursos. Entonces, es una buena forma de organizarse en esa respuesta de emergencia, cuando dice tengo que cubrir un montón de lugares para hacer, decir, bueno, empezar a coordinar eh, con este sistema escalado de control, de no tener más de 7 subordinados y que ellos sigan escalando, ellos, cada uno de esos 7 puede tener 5 o 7 más, y de esa forma controlar mejor la escala del evento, ¿no? Eh, y esos objetivos me permiten tener esto, ¿no? Que es una organización modular que tiene que ver con, obviamente, la complejidad del incidente, que uno lo puede ampliar o achicar, porque los objetivos los vamos a poner en base a lo que sea el evento. Entonces, como lo vamos a poner en base a lo que sea el evento, serán 3 escalas, 10 escalas, 40 escalas, pero nos permite controlar, tener objetivos tácticos reales, alcanzables, medibles, con el personal que tiene que hacerse cargo, con los recursos que tengo que hacerme cargo, y de esa forma poder hacer un mejor abordaje. Y el otro tema es el tema de los recursos, ¿no? Es decir, ¿dónde están los recursos? ¿De quién son los recursos? Los recursos son de la población, y deberíamos tener un lugar donde tener los recursos. No puede ser que en una ciudad, ¿no? Cuando vos tenés que dar respuesta a emergencias, cada uno ponga los recursos donde quiera, ¿no? Y voy a hacer alguna crítica, porque necesitamos hacer alguna crítica, ¿no? Después te aparece eh, alguien y te pone un hospital reubicable de los más importantes que tiene la República Argentina en un shopping. Digo, muchacho, no jodamos, si hay cosa que está contraindicada, ¿no? Es hacer eso a nivel mundial, ¿no? Entonces, es decir, los hospitales reubicables tienen un protocolo, tienen un procedimiento, van cerca de instalaciones sanitarias porque tenés que tener los recursos de las instalaciones sanitarias, ¿no? Entonces, es decir, las instalaciones tienen que ser de la población, ¿no? Porque a mí me gustó ponerlo en tal lado, o porque me llevo mal, o porque políticamente el intendente o el gobernador o de una ciudad no es del mismo palo que el mío. Digo, no jodamos, ¿viste? Los recursos son de la población, tenemos que hacer, digo, nosotros tenemos la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestros habitantes. Entonces, los recursos tienen que estar en un área, los recursos tienen que distribuirse en base a esos objetivos, ¿no? Porque si no, después tenés duplicidad de funciones, un montón de gente haciendo lo mismo, recursos tenés unos en un lado, otros en el otro, no sabés a cuáles acudir. Bueno, mundialmente está estandarizado y se dice que tiene que haber señalética en el cual vos establezcas cuál es el puesto de mando, y el puesto de mando es ese. Tenés que tener áreas de espera, tenés que tener equipamiento, tenés que reservarse, porque cuando después llega la ayuda, eh, cambia muchísimo la, 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 la velocidad de la respuesta, ¿no? A nosotros nos pasó cuando fue lo del COVID, a mí me tocó ir a casi todas las provincias a hacer ese primer abordaje, porque no se olviden que el COVID arrancó Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y después empezó a explotar hacia las regiones. El primer lugar donde explota es en el Chaco,
por una profesional, una médica, que se le ocurrió con síntomas ir a un cumpleaños, no me acuerdo, fue un cumpleaños de 15, un casamiento, y fue a la guardia del hospital, a la guardia de la clínica, contagió medio Chaco, ¿no? Uno de esos primeros abordajes fue en Chaco, y Chaco tenía un comité de emergencia, ¿no? En el cual estaban organizados, estaba el gobernador, tenía todos los funcionarios, estaban trabajando sobre procedimientos, obviamente, no estandarizados, pero había un lugar. Entonces, cuando llegamos nosotros con la ayuda, fue mucho más sencillo colaborar, porque como que tenían organizada esa situación con pocos recursos, obviamente. Estamos pensando, Chaco no era la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero así como estaban armados, fue mucho más fácil dar instrucciones, ver cuáles eran los puntos críticos donde teníamos que apoyar. Bueno, y ahí se salió mucho más rápido. Nos tocó ir a Jujuy, por ejemplo, o Orán en Salta, y nos pasaron cosas similares, ¿no? Descontrol, no había comité de emergencias, era todo un caos, y el tiempo de respuesta terminó siendo mucho más largo porque tuvimos que empezar a identificar cuáles eran las problemáticas, quién podía llegar a organizar o a mandar en la escena, ¿no? Tenían distintos mandos, no estaban organizados, bueno, la respuesta un caos. Entonces, así, ¿qué te cambia esto de tener el mando, tener instalaciones claramente definidas dónde están? Y te manda eso, que cuando vos pedís ayuda, ¿no? Y llega a la provincia o llega a la nación, no ponen las cosas donde quieren, no mandan lo que quieren, sino vos le podés decir, no, no, yo necesito esto y que lo traigas acá, ¿no? Me trajiste bombero de tal lado, bueno, tráemelos acá. Me trajiste ambulancia de tal lado, mandámelas acá. Me trajiste de tal lado, mandámelas acá. Y de acá las distribuimos, porque este es el lugar donde nosotros tenemos el conocimiento de qué es lo que está pasando en la ciudad. Y nos favorece a todos y nos beneficia a todos, ¿no? Eh, Porque termina siendo ese despliegue de recursos mucho más lógico, mucho más coherente. Luego, obviamente, el manejo de las comunicaciones, tema bastante complejo, por lo que hablábamos al principio, ¿no? Tenemos comunicaciones que no están integradas, eh, lamentablemente nos comunicamos únicamente por WhatsApp. Yo siempre digo, el día que se nos corte el WhatsApp, no sabemos, no acordamos el teléfono de nadie, no nos podemos comunicar entre nosotros, pero bueno, uno debería tener plan A y plan B con el tema de comunicaciones, ¿no? Bien establecido cómo los vamos a hacer, y después, obviamente, todo lo que es la gestión de la información, que no es un tema menor. Yo siempre digo que sin información no hay respuesta a emergencia. Vos necesitas tener información, y esa información la tenés que tener en algún lugar donde vos puedas recibirla, la puedas procesar, la puedas analizar, puedas dársela a esos mandos, ya sea comité de emergencia o sistema de comando de incidente, para tomar decisiones, ¿no? Ahora, si eso no lo tenemos organizado, y todo lo que es la gestión de la información entra por cualquier lado, es muy difícil tomar decisiones. ¿Viste? Como si vos tenés un evento importante, de magnitud, y toma información, tiene defensa civil, información tiene bombero, otra información tiene salud, otra información te lleva por los medios de prensa, otra información te llega por lo que le mandan al intendente de las distintas regiones, otra información la que tiene provincia, es un caos. Entonces tenemos que tener un espacio donde nosotros llamamos sala de situación, ¿no? Muy bueno, esa sala de situación tiene que estar y tiene que recibir toda la información. Y esa información hay que procesarla y compartirla, porque obviamente tenemos que gestionar la comunicación. Para eso deberíamos tener un plan de comunicación, ¿no? Y para ir terminando, todo lo que se plantea con respecto al profesionalismo, ¿no? Y acá en el tema del profesionalismo, eh, creo que la disciplina operativa me parece que es clave en esto, ¿no? Es decir, bueno, hay organismos que tienen mayor disciplina operativa y otros que no, ¿no? Y me parece que la disciplina operativa es clave, pero es clave no la disciplina operativa individual, sino la disciplina operativa en base a las normativas y al plan que tengamos de respuesta, ¿no? Es decir, mira, nosotros planteamos que esto hay que hacer, hacemos esto, ¿no? No, ya que estamos, hacemos lo otro. Es decir, ¿puede ser cambiante? Sí, puede ser cambiante, pero tiene que estar preestablecido. Tenemos que tener esa disciplina operativa. Yo recuerdo dos eventos que me parecieron claves en dos países totalmente distintos, ¿no? Desde lo cultural, lo político. En el 2008 yo me estuve formando en Cuba en todo lo que es organización a desastre originado por la naturaleza,
y ellos habían pasado el huracán Ike y el Gustavo, ¿no? Los dos de máxima categoría, 360 kilómetros de vientos récord, ¿no? Por hora, 500 milímetros de lluvia en media hora, bueno, una cosa tremenda, y habían tenido solo 7 fallecidos, solo 7 personas muertas. Cuando uno empieza a evaluar el por qué, dice, bueno, los cubanos tienen un muy buen sistema de alerta temprana, con lo cual hacen toda esa evaluación. eh, Ese sistema de alerta temprana les da información a la población cree en la defensa civil, se evacúan, la defensa civil evacúa, pero llega un momento que dicen, bueno, hasta acá llegamos, más de esto, más de nosotros mañana no vamos a ir a evacuar a nadie, ¿no? Y no se evacúa. Estados Unidos, Miami, costa culturalmente, políticamente totalmente distinta, lo mismo, alerta de huracanes, se arman los procedimientos de trabajo, mucho más tecnológicos, con mucho más recursos, pero en un momento los americanos te dicen, nosotros vamos a evacuar hasta, sí, el día jueves a las 12 del mediodía. Después de eso, responsabilidad suya si se queda en ese lugar. Nosotros no vamos a arriesgar a ninguno de nuestros equipos para ir a rescatarlo después de ese horario, ¿no? Bueno, eso es disciplina operativa. ¿Cruel? No, es disciplina operativa. Decimos, hasta acá hacemos esto y hay que hacer esto, ¿no? Eh, entonces tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con decir, tiene que ser en base a los objetivos, a los procedimientos que nosotros acordamos entre las instituciones, ¿no? Bueno, obviamente la responsabilidad y la pertenencia de los recursos, ¿no? El cuidado de los recursos de lo que estamos desarrollando en ese despliegue, cosa que uno a veces lo ve en los bomberos, no lo vemos en la parte de salud, ¿no? La protección y el cuidado de esos recursos que vos desplegaste, siempre hay alguien que los recupera, hay alguien que los controla, bueno, lamentablemente no en todas las instituciones pasa, y eso debería tratar de organizarse porque los recursos hay que cuidarlos y sabemos que siempre son muy pocos. Eh, en definitiva, bueno, después vienen las otras charlas, pero un poco quería ponerlos en esto, ¿no? Para abrir el micrófono y hacer un intercambio si alguien quiere hacer una pregunta o charlar un poco sobre esto, pero el sistema de comandos de disidentes es esto, es un acuerdo entre un montón de organizaciones, un montón de instituciones que trabajan en forma distinta, bajo estructuras distintas, con distintos roles, pero que los tenemos que acordar y los tenemos que establecer. Y me parece que de eso se trata estos principios del sistema de comando de incidentes, de tener esa herramienta que podamos hacerla entre todos y que podamos compartir roles y formas de procedimientos y funcionamiento. Eh, de nada sirve que yo llegue a la escena. Un día le preguntaba a unos compañeros, hubo un incidente muy importante en una de nuestras rutas bonaerenses, un choque de un micro con tren, ¿no? Entonces le pregunto a uno de nuestros equipos cómo le había ido, cómo había sido, me dice, nada, espectacular, dice, impecable. Dice, no sabes cómo con los bomberos cómo laburamos. En una hora limpiamos la escena. Hicimos triage, categorizamos, derivamos los pacientes. Che, ¿y en el hospital? Ah, no, el hospital un quilombo. Dice, imagínate, le metimos 40 pacientes, había un médico y 2 enfermeras. Y digo, y eso no fue la solución del evento. Porque que nos haya ido bien a nosotros en forma particular, que hayamos sido recontrahéroes en la escena, después se nos murieron los pacientes en la guardia del hospital, no sirvió de nada. La respuesta al incidente tiene que ser completa, tiene que participar todos los efectores. No sirve que yo sea un fenómeno y el resto un caos, ¿no? Y que el resto a veces no es un caos por desconocimiento, un caos por falta de organización, por falta de recursos, ¿no? Por falta de planificación. Entonces la planificación tiene que ser en equipo, tiene que ser en conjunto. Tenemos que tratar de participar todas las instituciones. No es fácil, obviamente uno lo sabe. Todos tenemos, además de lo que hacemos, otro trabajo, otras responsabilidades, pero bueno, en algún punto nos tenemos que juntar y en algún punto decir, bueno, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo armamos nuestro sistema de comando de incidentes con lo que tenemos? ¿Viste? Si uno agarra la estructura famosa del sistema de comando de incidentes, uno ve el macro, ¿no? Dice, el sistema de comando tiene parte económica, gente de economía. eh, no, no, tranquilo con lo nuestro. Decís, che, mirá, no es lo mismo 25 de mayo que la Ciudad de La Plata, que Bahía Blanca, que Puan,
que Mar Chiquita, es decir, todos somos distintos, tenemos más o menos los mismos recursos, pero es decir, con lo que nosotros tenemos, es decir, no es el mismo plan que va a armar Bahía Blanca con el que va a armar Mar Chiquita. Bueno, busquemos los recursos que tengamos, tratemos de juntarnos, salud, seguridad, bomberos, defensa civil, y démosle un orden a la respuesta de emergencia. Van a ver que va a ser mucho más favorable no solamente para la gente, sino también para nuestras coronarias, ¿no? Porque convengamos que cada vez que tenemos un incidente de magnitud, las coronarias te pegan, ¿viste? Pam, pam, porque nunca tenés recursos, nunca, ¿viste? Siempre es tarde, la población te insulta, porque la gente, los recursos llegan tarde, y la verdad que sí, es cierto, ¿viste? Eh, yo vengo del lado de salud y a los chicos les digo, mira, digo, cuando la gente te putea porque llegaste con la ambulancia tarde, no te enojes, no es contra vos, es por la situación, porque la realidad es que llegamos tarde, ¿viste? Si vos decís, tenés un familiar con un paro cardíaco, con un dolor, una dificultad respiratoria severa, vos llegaste a los 15 minutos, es tarde. Vos querés que la ambulancia esté a los 2 minutos. Es como si vos tenés un hecho de seguridad, te están robando, vos querés que el patrullero esté a los 2 minutos. Y si no, es imposible, es algo que esté a la vuelta, que llega a los 2 minutos. Después tenés tránsito, tenés que ir desde el lugar donde tenés. Bueno, entonces vos llegás tarde siempre. Entonces, eh, cada vez que nosotros gestionamos, y todos los que tomamos decisión, o todos los que estamos en el frente de batalla, y siempre recibís esos insumos, esa falta de recursos que no le llega a alguien, más organizado lo tenés, mejor es la distribución de los recursos, mejor la distribución de los equipos, eh, y mejor para nuestras coronarias, ¿no? Poner los bomberos de todos llegamos tarde, porque la realidad es que, viste, si te prendió la fuego a la casa, vos la querés en los bomberos ya, viste, después vos tenés que juntar a los bomberos, muchos están de pasiva, que los tenés voluntarios, viste, no es todo tan sencillo. Pero bueno, más planificado lo tengamos, siempre la respuesta termina siendo más eficiente, eficaz para la población y también para el intercambio de nuestros equipos, ¿no? Eh, Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar entre las instituciones y el sistema de comando de incidente te permite un poco esto, ¿no? Decir, che, mira, tenemos que trabajar bajo un mismo procedimiento, una misma lógica, un mismo despliegue con los recursos que tenemos. Y seguramente va a ser mucho más eficiente. No sé, bueno, hablo el micrófono, si no, yo sigo hablando, ¿no? Si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, queda grabada. Ahí pusieron, ahí se lo van a subir al Classroom. Perdonen mi voz, estoy saliendo de COVID. eh, Cosa que cuídense, porque realmente hay mucho COVID. eh, Estoy saliendo de un COVID, así que ando medio afónico. Pero bueno, acá estamos, poniéndole el pecho a esto que nos apasiona. O sea, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Gaby, de Defensa Civil, no sé, ¿quieres hacer algún comentario sobre dónde queda grabado? Buenas, ¿se me escucha? Disculpen. Sí, sí. No, yo más, primero, muy buena charla. Yo quería hacer un comentario, porque cuando decías esto, viste, y también leía en el chat que hablaban del tema de la competitividad entre los entes, los mismos entes, viste. Yo recordaba, hace un tiempo había leído una nota, era un bombero en Estados Unidos que hablaba en una entrevista, eh, que hacía muchos años atrás, había tenido un simulacro que quería hacer con policía en su pueblo, estaban haciendo un simulacro todo re bien, y él decía que, a ver, también Bomberos había tenido fallos, pero que decía que policía quería entrar tipo a los Rambo todo el rato. Ellos hacían simulacros, en este caso no era tanto de desastres, sino simulacros de creo que era rescate de rehenes, o no me acuerdo bien cómo era, pero hablaba desde esto, de que los trataban de entrar todo el rato tipo Rambo, que él trataba de hablar con ellos y no, tanto policía no los escuchaba porque primero los ninguneaban o los trataban de menos, porque supuestamente no sabían y un montón de cosas. Y nada, me parecía interesante eso. O sea, que no es solo acá, o se ve en un montón de lados.
que no suele haber o lo que uno creería, viste, que todos lo leemos en teoría, que tendríamos que trabajar en conjunto. Seguro, nos pasa en todos lados. Bueno, se nos va a terminar la reunión, vamos rápido, pero sí, coincido con lo que vos decís. eh, es difícil el trabajo interdisciplinario, pero hay que animarse a hacerlo, hay que animarse a ponerse roles y a ponerse conductas y a ponerse disciplina, ¿no? Yo trabajo en salud y nosotros en salud, viste, primero tenemos un ego terrible, ¿no? Y después tenemos en el escenario pensando que sabemos todo, ¿no? Pensando que sabemos todo, que total tenemos los pacientes y como nosotros lo podemos curar, podemos hacer todo y después hacemos un montón de macanas en el medio, ¿no? Pero ese también es por eso, ¿viste? Por decir, che, nadie nos puso un poco el límite de decir, mira, esta es tu función, este es el rol, vos esto tenés que hacer, ¿viste? Esto tenés que capacitarte, esto tenés que hacer. Y después algo que tenemos que discutir siempre es cuál es el mínimo de formación que tenemos que tener para hacer esto, ¿no? Es decir, che, vos vas a hacer atención prehospitalaria y decir, bueno, ¿cuál es el mínimo de formación que tenés que tener? Vos vas a hacer tal cosa, bueno, ¿cuál es el mínimo de formación que tenés que tener? Para, primero para saber qué deberíamos estar formados y después cuál debería ser nuestro rol y nuestra función. Si vos dejás el rol y la función a la deriva, bueno, cada uno vamos a hacer lo que creemos que está bien, ¿viste? Entonces, inclusive hasta sin ser malos ni con mala intención, pero bueno, yo creo que esto es lo que tengo que hacer y voy y lo hago. ¿Viste? Y después no cumple con el rol, te arriesgás porque te pones en un lugar que no conoces, ¿no? En un escenario complejo. Bueno, me parece que de eso se trata. Así que, bueno, gente, se nos está terminando. Hay veo varios comentarios, gracias por los comentarios. Espero no haber ido muy rápido, pero bueno, el tiempo es tirano, parece la televisión, ¿no? El tiempo es tirano. Pero bueno, muchas gracias por estar y bueno, nos vemos en las próximas capacitaciones que van a estar nuestros compañeros que son excelentes, también tienen mucha experiencia en esto. Les mando un abrazo grande y bueno, gracias por la invitación a la Dirección de Defensa Civil. Chau a todos y gracias por participar. Chao, chao, hasta Muchas luego, gracias. Nos vemos. Chau, Gabriel, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy bueno. Chao, gracias. Excelente. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Romper